Al amanecer, mi esposo me envió un texto: el trabajo me tuvo despierto toda la noche. Él no tenía idea de que lo había visto entrar a un hotel con otra mujer horas antes. Yo respondí con calma: baja al lobby. Mi abogada y los papeles de divorcio te esperan. El motor de mi coche llevaba horas enfriándose, y yo también. Chicago dormía, o al menos lo fingía, envuelta en esa falsa tranquilidad de las 5 de la mañana. Pero en el asiento del conductor de mi Honda CR-V, no había lugar para el sueño. Solo el frío, un frío que se me había metido en los huesos mientras observaba a través del parabrisas cómo las luces de la habitación 314 del Manor Hotel se encendían, se atenuaban y finalmente se apagaban. Habían entrado juntos. David, mi esposo de 7 años, llevando ese blazer azul marino que le compré el pasado septiembre. Ella, una silueta alta con cabello oscuro recogido, vestida con un impactante vestido rojo que gritaba en la penumbra del estacionamiento. Se reían. Él le abrió la puerta con ese gesto caballeroso que siempre usaba para clientes importantes. Un gesto que yo, tontamente, creía que solo reservaba para mí. No se besaron en la entrada. Eso habría sido demasiado vulgar, demasiado obvio para un hombre como David. Solo intercambiaron una mirada íntima y cómplice antes de desaparecer detrás de las puertas giratorias. Ese fue el momento en que el mundo, mi mundo, se partió en dos con un silencio ensordecedor. Mi teléfono, pegado a mi mano sudorosa, vibró suavemente justo cuando los primeros dedos de luz rosada arañaban el cielo sobre la Willis Tower a lo lejos. Un texto de él. David, cariño, lo siento. Va a ser una de esas noches. Este maldito cierre fiscal para la cuenta Vanderbilt me tiene atado a la oficina. No me esperes para cenar. Te llamo por la mañana, Zoxo. Leí el texto 1, 2, 3 veces. Las palabras bailaban en la pantalla, pulcras, mentiras profesionales, dignas del exitoso abogado corporativo en el que se había convertido, atado a la oficina, ¿verdad? Solo que la oficina tenía una cama tamaño king y vista al río. La frialdad que había estado acumulando toda la noche, capa por capa, como escarcha en un cristal, de repente se volvió sólida, afilada, útil. Ya no era un peso. Era un arma. Mis dedos entumecidos se movieron con precisión robótica. Cálmate. Vamos a firmar los papeles de divorcio. La respuesta fue casi inmediata. Una llamada telefónica que rechacé sin pestañear. Luego otro texto. David, ¿qué? No más drama. Eleanor, estás bromeando, ¿verdad? Estoy hasta el cuello de trabajo. ¿Yo? No estoy bromeando. Baja ahora. Estoy en el estacionamiento. Hubo una larga e interminable pausa. La pantalla mostró David está escribiendo varias veces, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para desactivar una bomba cuya mecha ya se había quemado por completo. Finalmente, un simple David. ¿Dónde? No respondí. Bloqueé la pantalla y salí del coche. El aire de la mañana olía a café recién hecho de la cafetería de la esquina y a gasolina. Me apoyé en el capó, cruzando los brazos. No me temblaban. Me sorprendió. Esperé. Los minutos pasaron lentamente. Luego la puerta giratoria empezó a girar y él salió. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, ahora arrugada, su cabello, siempre perfectamente peinado, era un desastre. Buscó con la mirada, confundido, hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Vi cómo el color se le iba de la cara. Fue una reacción física instantánea. Su máscara de abogado seguro, de esposo bajo control, se resquebrajó por un segundo, exponiendo puro pánico. Caminó hacia mí despacio al principio, luego más rápido. Intentó esbozar una sonrisa torcida y nerviosa. Eleanor, Dios mío, ¿qué haces aquí? Su voz sonaba áspera, somnolienta, falsa. Extendió una mano como para abrazarme, pero mi postura, mis brazos cruzados actuando como barrera, lo detuvieron en seco. ¿Qué pasa? ¿Me seguiste? Esto no es lo que parece, te lo juro, murmuró, bajando la voz. Sus ojos se movían de mi cara a mi coche, a las ventanas del hotel, a cualquier lugar menos a mi alma.
«Oh no», dije. Mi voz me sonaba extraña, tranquila, como si perteneciera a otra mujer, una mujer mucho más fuerte. Saqué el teléfono del bolsillo. No abrí los mensajes. Abrí la galería de fotos. La primera era de anoche. Los dos entrando al hotel, su mano en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo e íntimo. La segunda, tomada hace 3 días por el investigador privado que había contratado. David y Olivia, la misma mujer de rojo, riendo en un patio junto al Riverbank, compartiendo una botella de vino blanco, su mano sobre la suya. Deslicé la imagen. Había más, pero la primera era suficiente. Levanté la pantalla hacia su cara. Vi cómo sus ojos se dilataban. Cómo tragó saliva con dificultad. Todo su repertorio de excusas se desvaneció en el frío aire de la mañana. «Y esto tampoco es lo que parece, ¿verdad, David? ¿Es otra clienta?» «La hija de tu mejor cliente quizás». Olivia Miller, 28 años, recién contratada en el departamento de impuestos. Muy dedicada por lo que escucho. «Eleanor, escúchame», su voz era ahora un ruego. Intentó agarrar mi brazo, pero aparté la mano como si su toque me quemara. «No, tú escúchame a mí. Me he pasado toda la noche aquí. Vi la luz de tu habitación apagarse. Leí tu patética mentira sobre el trabajo. Dejé de escucharte hace años. Solo que no quería darme cuenta». Respiré hondo. El aire me dolía en el pecho. «Los papeles están listos. Mi abogada, la señorita Laura Stone, sí, la que me recomendaste para la disputa con la JOA, los tiene todos preparados. Tu copia estará en la firma a las 10. Yo estaré allí a las 11. Con suerte, para entonces, habrás tenido tiempo de ducharte e inventar una excusa mejor para decirle a tu madre por qué tu matrimonio se ha ido al infierno». «No puedes hacer esto», explotó, y su miedo se convirtió en rabia. Esa rabia de un hombre acorralado que pensaba tener todas las cartas. Es una locura por una estupidez. Ella es solo una chica que no significa nada. Es cosa de trabajo. «Cosa de trabajo», repetí. Y por primera vez, sentí que la ira pura y justa, comenzaba a derretir el hielo en mis venas. «¿Acostarte con la hija de tu socio principal es cosa de trabajo? ¿Usar nuestro dinero, el dinero para nuestro futuro, para pagar su apartamento y joyas es cosa de trabajo? Por favor, David, hazme un favor y no me trates como una idiota hasta el final». Mi voz, más fuerte de lo que pretendía, resonó en el silencio del garaje. Un valet saliendo del hotel nos lanzó una mirada curiosa. David se encogió, humillado. «¿Cómo? ¿Cómo sabes lo del apartamento?», preguntó, desconcertado, su ira desinflándose al instante. Una sonrisa fría apareció en mis labios. Fue la primera vez que me sentí poderosa en meses, en años, porque ya no soy la ingenua Eleanor que conociste. La que creía que llegar tarde a casa se debía al tráfico en la Kennedy Expressway. La que pensaba que esos viajes de negocios a Miami eran solo para jugar al golf con clientes. Esa mujer se congeló hasta la muerte en este asiento anoche. «La que queda», dije, abriendo la puerta del coche. «La que queda ha estado haciendo su tarea». Entré al coche y cerré la puerta de golpe. Él se quedó allí inmóvil, pálido, despeinado, viendo cómo la vida perfecta que había construido sobre una montaña de mentiras se desmoronaba a sus pies. Encendí el motor, un sonido saludable y decisivo que cortó el tenso silencio entre nosotros. Bajé la ventanilla unos pocos centímetros. Sus ojos, ahora llenos de miedo genuino, se encontraron con los míos. «A las 11, David, en la oficina, no llegues tarde. ¿Sabes cuánto odio que la gente me haga perder el tiempo?». Y antes de que pudiera articular otra mentira, otro ruego, otro intento de manipulación. Quité el pie del freno y me alejé. Por el retrovisor, lo vi hacerse cada vez más pequeño, solo bajo la fría luz del amanecer de Chicago, todavía sosteniendo su teléfono. La evidencia de su ruina brillando inútilmente en la pantalla ahora oscura. No lloré. En cambio, encendí la radio. Sonaba una vieja canción de Fleetwood Mac, irónicamente alegre.
Subí el volumen, y por primera vez en una noche interminable, respiré de verdad. No fue un suspiro de alivio. Fue el primer jadeo agudo y doloroso de alguien que acaba de salir a la superficie después de casi ahogarse. La batalla, lo sabía, solo acababa de comenzar. Pero anoche, en la sofocante quietud de aquel estacionamiento, había librado la primera y más importante escaramuza, me había recuperado a mí misma. 3 meses antes, la brisa que entraba por los ventanales del piso al techo de nuestro ático en Lincoln Park todavía traía un último suspiro de verano. Pero la luz ya no era la misma. Era una luz más baja, más dorada que anunciaba el otoño. Yo, Eleanor, estaba apoyada en el marco de la puerta, viendo cómo la tarde teñía de ámbar las fachadas de ladrillo de la manzana vecina. En mi mano, una copa de vino blanco que había perdido su frío. Detrás de mí, resonaba el silencio de un apartamento demasiado grande, demasiado tranquilo. Esta semana va a ser un infierno, cariño, dijo David, saliendo del dormitorio. Llevaba la camisa azul claro que mejor le sentaba, la que yo misma había planchado esa mañana. Se ajustó el nudo de la corbata en el espejo del pasillo con ese gesto rápido y experto que había perfeccionado a lo largo de años compareciendo ante jueces y clientes adinerados. El caso Vanderbilt está a punto de explotar. Reuniones hasta tarde, cenas de negocios, no me esperes. Era la tercera vez que lo decía esa semana, y era solo martes. Me volví hacia él, apoyando la cadera en el alféizar de la ventana. ¿Otra cena con el mismo cliente? Parece que el señor Vanderbilt prefiere nuestra compañía a la de su esposa. David soltó una risita. Un sonido hueco y profesional. Es un pez gordo, Elle. Un pez gordo con un divorcio complicado y una cartera de inversiones que ocupa la mitad de las Islas Caimán. Estas cortesías son lo normal. Se acercó y me dio un rápido beso en la mejilla. Su costosa colonia amaderada me envolvió. Durante meses, ese aroma no me había provocado las mariposas que solía. Ahora, solo me recordaba a los vestíbulos de hoteles y a facturas que nunca veía. Ya sabes cómo va esto. Lo sé, dije, y era verdad. Conocía la teoría. 7 años de matrimonio con un abogado en ascenso en una prestigiosa firma de la Salle Street te enseñan la teoría. Lo que no sabía era por qué la práctica me apretaba el estómago con nudos cada día más fuertes. ¿Y tu cena con Emily? Preguntó, recogiendo su maletín de cuero, el que le regalaron sus socios cuando lo hicieron socio. Ella tiene que quedarse hasta tarde en la galería montando la nueva exposición. Qué lástima. Pide algo rico para ti. Abrió la puerta. No sé a qué hora volveré. No me esperes. La puerta se cerró suavemente. El silencio volvió a apoderarse del apartamento. Me terminé el vino agrio y tibio. Cenas de negocios. Al principio, cuando era un asociado junior, eran pizzas frías en la oficina. Luego se convirtieron en cenas elegantes en el centro. Últimamente, habían mutado en eventos informales y reuniones con plazos vagos. Yo había sido comprensiva, incluso orgullosa, mi esposo, el brillante David Bennett, escalando la escalera del éxito con determinación, hasta que un día, mirando hacia esa escalera desde abajo, me di cuenta de que ya no estaba subiendo a su lado. Me había quedado en un rellano, sosteniendo el abrigo que él se había quitado para subir más rápido. Una semana después fue la boda de mi hermana menor, Jessica. Una hermosa celebración en un viñedo modernizado en Harbour Country, Michigan. Vides doradas, mesas largas, risas y tintineo de copas. David lucía impecable como siempre, el traje perfecto, bailando con mi madre, haciendo los chistes correctos con mis tíos, el esposo perfecto. Pero yo, que había aprendido a leer las más mínimas microexpresiones en su rostro durante 7 años, vi la tensión detrás de su sonrisa. Vi cómo su mirada se desviaba cada pocos minutos. Cómo revisaba discreta pero constantemente su reloj de pulsera. Tu media naranja parece tener prisa, murmuró Emily. Mi hermana mayor, acercándose a mí con 2 copas de champán. Su mirada tan aguda como un halcón siguió la dirección de la mía. David estaba al otro lado del patio hablando con mi padre, pero su postura era rígida, distante. El caso Vanderbilt, respondía automáticamente. Era el comodín, la excusa universal.
Emily tomó un sorbo de su champán. Ese caso debe tener más tentáculos que un pulpo. Lo tiene envuelto desde primavera. Me miró de reojo. ¿Están bien? Claro. ¿Por qué no lo estaríamos? No sé. Porque parece más interesado en su teléfono que en el vestido de tu hermana. Y porque tienes una sonrisa pintada que me recuerda a mamá el día que el perro se comió el rosario de la abuela. Antes de que pudiera responder, David se acercó. Cariño, lo siento mucho, dijo, colocando una mano en mi hombro. Su tacto me produjo un escalofrío involuntario. Tengo que irme. Vanderbilt necesita firmar unos documentos esta noche. Es una locura, pero es lo normal. Terminé la frase por él con una dulzura que me sorprendió incluso a mí. Él parpadeó, ligeramente desconcertado. ¿Exacto? Lo siento. Me besó en la mejilla. Dale un abrazo a Jessica de mi parte. La próxima cena corre por mi cuenta. Y así, en medio de la boda de mi hermana, se desvaneció. Lo vi alejarse entre las mesas, despidiéndose con la mano, su otra mano ya sacando el teléfono del bolsillo. Más tarde, ya pasada la medianoche, Emily me llevó a casa. David había tomado su propio coche. Cuando entré al garaje, su Audi negro brillaba bajo las luces fluorescentes. Me acerqué a él sin saber muy bien por qué. Tal vez para sentir el calor residual del motor. Prueba tangible de que había estado allí, de que su prisa había sido real. La puerta del lado del conductor no estaba completamente cerrada. David, siempre tan meticuloso, debía haberse distraído. Dentro, el olor de su colonia era aún más fuerte. En el asiento del pasajero, medio escondido debajo del manual del coche, vi un pequeño trozo rectangular de papel. Lo recogí. Era un recibo del bar del Drake Hotel, 2 cafés, un agua mineral y un sándwich club. Fecha, anoche. Hora, 10:47 de la noche pagado con tarjeta de crédito, de David. Me quedé completamente quieta, sosteniendo ese trozo de papel que de repente pesaba 1 tonelada. Podría haber 1000 explicaciones. Una reunión de última hora cerca del hotel, un cliente de fuera de la ciudad. Pero algo, un instinto helado y profundo, me susurró que ninguna de esas explicaciones era la verdad. El Drake no estaba cerca de su oficina, y a las 11 de la noche un sándwich club para 2 no era una cena de negocios. Era un refrigerio nocturno para alguien con otras intenciones. Guardé el recibo en mi bolso. No lloré. Simplemente subí a nuestro silencioso ático. Y esa noche, por primera vez, dormí en el dormitorio de invitados. Los días siguientes fueron un ejercicio de observación mórbida. Empecé a notar cosas. El leve y dulce olor de un perfume extraño en la chaqueta que a veces dejaba colgada en una silla. Su reacción exagerada cuando una noche, mientras veíamos un programa, su teléfono sonó y lo volteó boca abajo con una palmada, afirmando que era un cliente molesto. La forma en que cambió la contraseña de su laptop después de años de usar la misma, la fecha de nuestro aniversario. El golpe final vino de donde menos lo esperaba, una amiga de la universidad, Rachel, que trabajaba en una firma de consultoría. Nos reunimos para tomar cócteles artesanales en un bar en la azotea en Wicker Park. Después de charlar sobre el trabajo, amigos en común y la vida, ella jugó con la aceituna de su vaso y dijo con una aparente casualidad que no me engañó: «Oye, te vi el otro día». O más bien, vi a David. Mi corazón dio un vuelco. «Oh, ¿en serio? ¿Dónde?» En ese nuevo y moderno lugar en el Riverbank. Estaba con un grupo de la firma, creo, y una morena alta con un vestido rojo. Parecía que se lo estaban pasando muy bien. Me miró y en sus ojos vi la misma preocupación que Emily había mostrado en la boda. No sé. Parecían cercanos, pero bueno, estoy segura de que era solo una cosa de trabajo, ¿verdad? Claro, era solo una cosa de trabajo. La misma frase, el mismo mantra. Asentí, con la garganta seca. Sí, por supuesto. Esas cenas de equipo. Pero en mi cabeza, las piezas empezaban a encajar de una manera que me aterrorizaba. El recibo del hotel, las noches hasta tarde, el perfume, la chica de rojo,
y un nombre que había oído a David mencionar en raras ocasiones, siempre con un tono especial, profesionalmente interesado: Olivia Miller. Esa noche, mientras David roncaba suavemente a mi lado, había llegado a casa a una hora razonable, oliendo a pasta y vino tinto. Me quedé despierta, mirando al techo. La duda, esa serpiente silenciosa, ya no solo anidaba en mi estómago. Se había enroscado alrededor de mi corazón y lo estaba apretando con fuerza. Ya no era suficiente observar. Ya no era suficiente esperar a que la mentira se desmoronara por sí misma. La ingenua Eleanor, la que creía en las cenas de negocios, se había quedado atrás en algún lugar entre el recibo del Drake y la mirada compasiva de Rachel. Algo se rompió dentro de mí. Resignación quizás, o tal vez todo lo contrario, el último vestigio de resignación hecho añicos. La frialdad que sentiría meses después en el estacionamiento del hotel comenzó a formarse. Esa noche, en la cama que compartía con un hombre que cada día se sentía más como un extraño. A la mañana siguiente, después de escuchar a David salir de casa con un "hasta tarde esta noche, mi amor", no me quedé mirando por la ventana. Fui a mi laptop, abrí el navegador, y con dedos que temblaban ligeramente, pero con una determinación férrea recién forjada, escribí las palabras "Detectives Privados Chicago". El domingo olía a carne asada y culpa. El aroma del asado dominical que mi madre sacaba del horno en su casa de Evanston, se mezclaba con el familiar olor a pino del patio, y algo más denso, más pesado, la silenciosa expectativa que había cubierto la comida desde que llegué sola. «¿David está trabajando un domingo otra vez?», había preguntado mi madre cuando entré, besando su mejilla que olía a jabón de lavanda y preocupación, ese caso interminable. Mi madre, Susan, asintió con los labios apretados, un gesto que yo conocía demasiado bien. Era su forma de decir: no me creo ni una palabra, pero no insistiré por ahora. Mi padre, Robert, leyendo desde su sillón, solo levantó la vista por encima de sus gafas y gruñó: ese chico trabaja como un perro. Algún día tendrá dinero para comprar sus propias islas, pero no tiempo para poner un pie en ellas. Fue mi hermana Emily, ya sentada a la mesa del comedor con una copa de vino tinto, quien me lanzó la mirada que lo decía todo. Una mirada que decía: ¿estás bien? ¿Quieres hablar? Porque si ese bastardo te hizo algo, lo destrozaré. La comida transcurrió con la habitual cacofonía de un domingo familiar estadounidense. Los hijos de mi hermano menor, Michael, corrían alrededor de la mesa. Mi cuñada, Lisa, hablaba sin parar del drama de la PTA en su escuela. Mi padre pontificaba sobre política local. Mi madre servía porciones generosas como si la salsa pudiera cubrir cualquier silencio incómodo, pero la tensión flotaba en el aire, más tangible que el vapor del asado. Fue durante el postre, una tarta de cerezas casera que mi madre trajo de la cocina, cuando la bomba cayó, aunque de la manera más sutil. «Oye, Eleanor», dijo mi madre, secándose las manos en el delantal. El otro día, me encontré con Carol, la madre del amigo de David. «¿Cómo se llama?» «Ion». En fin, me encontré con Carol en Nordstrom. Me dijo que vio a David hace un par de semanas un sábado por la tarde en el Music Box Theater con unos amigos. Dejó la frase en el aire como una bandeja sucia que nadie quiere recoger. Todos, incluso los niños, parecieron quedarse en silencio por un segundo. Emily dejó el tenedor en el plato con un tintineo agudo. «Oh, ¿en serio?», pregunté, probando un trozo de tarta que de repente sabía a ceniza. «No me lo mencionó». «¿Qué amigos?». «No lo dijo», respondió mi madre, evitando mis ojos mientras recogía los platos. «Solo mencionó que estaba con gente más joven. Supuse que tal vez ustedes estaban organizando algo y se olvidaron de invitarnos a los viejos». Su risa sonó forzada, irritante. «David tiene muchas obligaciones, mamá», dije. Mi voz sonaba demasiado fría, demasiado controlada. «Cosas del trabajo. Ya sabes cómo es». Mi padre intervino, incómodo con la dirección de la conversación. «El trabajo es lo primero. Así debe ser. Pasa el vino, Robert». Pero mi madre no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad. Mientras ayudaba a Lisa a llevar platos a la cocina, me dijo en un tono que pretendía ser ligero, pero que no lo era en absoluto: «Eleanor, cariño, ven a ayudarme con el café. Tú lo haces mejor que yo». Era una trampa,
y yo, como una idiota, me levanté y la seguí. En la cocina, con el zumbido de la cafetera como único testigo, el disfraz se cayó. Mi madre se apoyó en la encimera de mármol, cruzó los brazos y me miró directamente. ¿Qué está pasando, cariño? Nada. Mamá, te lo dije. No me mientas. Llevas semanas pareciendo que asistes a un funeral, y hoy has vuelto a aparecer sola. Es esa chica Olivia de la que me habló Emily. Mentalmente maldije a mi hermana. Aunque sabía que sus intenciones eran buenas. Emily debe ocuparse de sus propios asuntos. Emily se ocupa de tus asuntos porque ¿para qué más está una hermana? Y yo soy tu madre. Ahora dime quién es esta mujer. El agotamiento, la rabia contenida, la sospecha que me había estado carcomiendo por dentro durante semanas. Todo estalló en un duro susurro. Es la hija de Thomas Miller, el socio principal de David, la contratación más reciente de su firma. Tiene 28 años, y aparentemente le gustan las películas independientes y los hoteles baratos. El rostro de mi madre cayó. No parecía sorprendida, sino resignada, como si hubiera estado esperando esta noticia, temiéndola, pero sabiendo que eventualmente llegaría. Oh, Eleanor, susurró, y de repente parecía tener todos sus 65 años. Estos hombres, siempre lo mismo. No, mamá. No todos los hombres son iguales. Y esto no es solo cosas de chicos. Esto es mi esposo mintiéndome, saliendo con otra persona, haciéndome quedar como una estúpida. ¿Estás segura? Preguntó, y en su voz había un patético rastro de esperanza. Podría ser un malentendido. A veces las mujeres jóvenes son muy amables y los hombres se hacen ideas. No soy estúpida, espeté, y mi voz se elevó, haciendo que Lisa, que entraba con más platos, saltara y retrocediera rápidamente de la cocina. Tengo pruebas. Bueno, casi. Me estoy asegurando. Mi madre dio un paso adelante, colocando sus manos arrugadas sobre las mías, que se aferraban al borde de la encimera como a un salvavidas. Escúchame, cariño. Incluso si fuera cierto, estas cosas pasan. Pasan más a menudo de lo que crees. Tu padre. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Bueno, eso no importa ahora. Lo que importa es la familia, lo que han construido. 7 años, Eleanor. Un hermoso ático, una vida envidiable. ¿Vas a tirarlo todo por una pequeña aventura? La miré con incredulidad, no por lo que dijo, sino por el dolor profundo y antiguo que afloró en sus ojos. De repente, muchas cosas de mi infancia cobraron un sentido amargo. Las discusiones en voz baja, las ausencias repentinas de mi padre, la tristeza que a veces envolvía a mi madre como un chal. «¿Papá?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta, ella apartó la mirada. Fue hace mucho tiempo, una secretaria. Algo estúpido, pero lo soporté por ustedes, por esta casa, por la familia. Y mira, aquí estamos juntos. Tu padre es un buen hombre. Al final, todos tienen sus debilidades. Sentí una oleada de náuseas, no asco, sino pánico. ¿Era este mi futuro? Soportar, agachar la cabeza, convertirme en esta mujer fuerte y rota que me miraba con ojos suplicantes. Yo no soy tú, mamá, dije. Y mi voz tembló, pero no se rompió. No voy a soportarlo. No voy a fingir que no pasa nada mientras mi esposo duerme con otra persona. No voy a mantener las apariencias para que los vecinos no hablen. Es tu vida la que vas a destruir. Su voz se quebró también, pero con ira. ¿Sabes lo que es ser una mujer divorciada a tu edad? Volver a vivir con tus padres, las miradas de lástima, tus finanzas hechas un desastre. Y si quieres tener hijos, el reloj sigue andando. Cada palabra era un cuchillo, pero cada cuchillo, en lugar de debilitarme, me afilaba. Prefiero la lástima de los demás a despreciarme a mí misma, dije, apartando mis manos de las suyas. Y no voy a volver a esta casa. Tengo mi carrera. Tengo mis ahorros. Tengo a Emily. ¿Emily?, exclamó mi madre como si el nombre de mi hermana fuera un insulto. Claro.
Tu hermana, la feminista, la que vive con su novia y pinta cuadros que nadie compra. Ella te va a dar consejos matrimoniales. Claro, una mujer que ni siquiera pudo mantener a un hombre a su lado. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Emily estaba allí, con los puños apretados, los ojos encendidos de furia. Lo había oído todo. Una mujer no tiene por qué mantener a un hombre a su lado, mamá, como si fuera un perro o una planta de interior, dijo con una calma más aterradora que cualquier grito. Y para tu información, Emily y yo llevamos 12 años juntas, más que muchos matrimonios que conocemos. Y no nos engañamos. Eso parece ser más de lo que se puede decir de esta casa. Mi madre palideció. No hables así. Esta es mi casa y Eleanor es tu hermana y está sufriendo. Y en lugar de apoyarla, le estás diciendo que se calle y lo aguante como tú lo hiciste. Pues no, ella no es tú. Ella tiene más valor. El sonido de un plato haciéndose añicos en el suelo del comedor nos sobresaltó a las 3. Era mi padre. Había asomado la cabeza en la cocina, y en su rostro, normalmente tan sereno, había una mezcla de vergüenza y rabia contenida. Están hablando de cosas que no les incumben, le rugió a mi madre. Déjala en paz, Susan. Eleanor es adulta. Déjala que haga lo que tenga que hacer. ¿Y tú qué vas a saber? Le espetó mi madre, volviéndose hacia él con una furia que debía haber estado acumulando durante décadas. ¿Tú que nunca estuviste allí? ¿Tú qué? Basta, mi voz cortó el aire como un cristal roto. Todos se quedaron en silencio y me miraron. Respiré hondo, llenando mis pulmones con un aire pesado de resentimiento familiar, viejos secretos y mentiras heredadas. Basta, repetí. Mamá, te quiero, pero no voy a vivir mi vida como tú viviste la tuya. Papá, no tengo palabras para ti en este momento. Emily, gracias. Agarré mi bolso del perchero. Mis manos temblaban, pero mi voz era firme. Me voy y no voy a hablar de esto con ustedes hasta que decida cómo y cuándo. David y yo tenemos cosas que resolver, y las resolveremos. Sin comités familiares, sin consejos no solicitados y sin asados para encubrir los problemas. Caminé hacia la puerta. Nadie intentó detenerme. En el umbral, me di la vuelta. Mi madre lloraba en silencio. Mi padre miraba al suelo, derrotado. Solo Emily mantuvo mi mirada y en sus ojos vi un orgullo feroz. Solidaridad absoluta. Una cosa más, mamá, dije. No es una pequeña aventura. Es el fin de mi matrimonio. Y voy a ser yo quien decida cómo termina. Salí al vestíbulo, luego a la calle, bañada por la luz del domingo por la tarde. El aire era dulce, limpio. Ya no olía a carne asada y culpa. Olía a libertad. Una libertad aterradora, dolorosa, pero libertad al fin y al cabo. En mi bolso, mi teléfono vibró. Era un texto de David. Terminando pronto. Cenemos. Te extraño. Miré la pantalla. Esa mentira brillante y fácil. Y por primera vez, no sentí dolor. No sentí ira. Sentí claridad. No respondí. Guardé el teléfono, subí a mi coche, antes de arrancar el motor, saqué mi agenda. Busqué el número que había anotado días antes. Después de mi investigación en línea, el número del investigador privado recomendado por una amiga de la Facultad de Derecho que se especializaba en divorcios complicados. Miré el nombre, John Morgan. Investigaciones discretas. Sin dejar tiempo para la duda o para que el fantasma de la resignación de mi madre me disuadiera, marqué el número. Sonó 2 veces antes de que una voz profunda y profesional contestara. Morgan. Buenas tardes, dije, mi voz sonando extrañamente serena en el silencio de mi coche. Soy Eleanor Bennett. Necesito sus servicios. La oficina de John Morgan olía a café barato y a humo de vape con sabor a vainilla. No estaba en la parte glamorosa de Chicago, sino en un edificio de los años 70 en Wrigleyville, a pocas cuadras de Wrigleyfield. La sala de espera era pequeña con una mesa de formica y revistas de coches anticuadas. Nada que ver con las impecables oficinas de cristal y acero de la firma de abogados de David.
Señora Bennet, pase, dijo la recepcionista, una mujer de mediana edad con gafas de lectura colgando de una cadena. John Morgan no se parecía en nada a un detective de película. Era un hombre de unos 50 años con el cabello ralo y una ligera barriga que tensaba los botones de su camisa de cuadros. Tenía una chaqueta de pana marrón colgada en el respaldo de su silla. Su apretón de manos fue firme y seco. Siéntese, por favor. Señaló la silla frente a su escritorio, que estaba lleno de carpetas y una laptop anticuada. Dijo que se trataba de un asunto de vigilancia matrimonial. Sí. Asentí, colocando mi bolso sobre mis rodillas como un escudo. Ahora que estaba allí, en este lugar que confirmaba que mi matrimonio requería un espía, la realidad me golpeó con toda su fuerza. Tragué saliva con dificultad. Creo que mi esposo me está siendo infiel. Necesito pruebas. Morgan asintió sin mostrar sorpresa ni juicio. Su expresión era profesional, neutral. Abrió una libreta. Entiendo. Es una situación difícil. Dígame qué la hace sospechar. Y así, con una voz que al principio temblaba pero se volvió más firme cuanto más hablaba, le conté todo. Las interminables cenas de negocios, el recibo del Drake, el perfume extranjero, la chica de rojo, el nombre Olivia Miller, la hija del socio principal. Morgan tomó notas con una letra diminuta y rápida. ¿Tiene una foto de su esposo y de la señorita Miller? Sí la tiene. Le entregué mi teléfono. Tenía una foto reciente de David de una cena familiar. De Olivia, solo había encontrado una foto de perfil de LinkedIn que había capturado en pantalla. Era un retrato profesional, una morena, atractiva, con una sonrisa segura, casi desafiante. Morgan la estudió. La conozco, o más bien, sé de ella. Su padre, Thomas Miller, es un pez gordo. Tiene intereses por todo Chicago. Me miró. Esto podría complicar las cosas. La gente con poder tiende a ser cuidadosa. No quiero problemas. Solo quiero la verdad. La verdad tiene un precio, señora Bennet. Y a veces ese precio no es solo financiero. Dejó caer el bolígrafo. Aquí están mis tarifas. Me deslizó un folleto impreso. Vigilancia básica, informes semanales, evidencia fotográfica o de vídeo si es posible y legal. Todo estrictamente confidencial. Usted firma un acuerdo de confidencialidad, yo entrego resultados. Si hablamos de intervenir computadoras o teléfonos, es otro servicio. Más caro y con riesgos legales. No lo recomiendo como primer paso. Leí los números. Eran elevados, pero no prohibitivos. Podía permitírmelo con mis ahorros, con la parte de la cuenta conjunta que yo administraba. Dinero que había pensado usar para remodelar la cocina, ahora se usaría para dinamitar los cimientos de mi matrimonio. De acuerdo, solo vigilancia por ahora. Firmé los papeles. Los deslizó sobre el escritorio con lo que esperaba fuera una letra firme. Quiero saber a dónde va, con quién está, cuánto tiempo pasa con ella, todo. Tendrá su primer informe en 48 horas. Se puso de pie, señalando el final de la reunión. Un consejo, señora Bennet, mientras la investigación está en curso. Actúe con total normalidad. Sin preguntas, sin fisgonear, sin estallidos. Sea fría, sea inteligente. La gente que tiene algo que ocultar se descuida cuando cree que nadie los está mirando. Salí de allí sintiéndome sucia y poderosa a la vez. Había cruzado un umbral. Ya no era solo la esposa sospechosa. Era la clienta que pagaba por la verdad. Las 2 semanas siguientes fueron un ejercicio de actuación sin parar. Le sonreía a David por las mañanas. Le preguntaba por su día, por el caso Vanderbilt. Asentía cuando él hilaba sus mentiras cada vez más elaboradas, una cena con clientes japoneses en Alenia, un fin de semana de team building de la firma en Lake Geneva. Mentalmente anotaba cada detalle, cada contradicción, y luego los comparaba con los informes concisos y devastadores que empezaban a llegar a una cuenta de correo electrónico segura que había creado solo para este tema. David Bennet, día 1, jueves, sale de la firma de abogados a las 7:45 de la tarde. Toma un taxi al restaurante Bouquet,
Se encuentra con la señorita Olivia Miller, de 28 años. Identificación adjunta a las 8:15 de la tarde. La cena dura aproximadamente 2 horas. Comportamiento observable, frecuente cercanía física, risas, tomados de la mano en la mesa. Salen juntos a las 10:30 de la noche, toman un taxi en dirección norte hacia Gold Coast. Salen en Astor Street. Entran en un edificio residencial. El sujeto sale solo a las 12:47 de la noche. Toma un taxi a la residencia principal. 12 fotografías adjuntas. Las imágenes eran granuladas. Tomadas con un teleobjetivo desde lejos, pero inconfundibles. David sonriendo, inclinándose hacia ella en un gesto íntimo que no había usado conmigo en años. Ella riendo, tocándole el brazo, la dirección de Astor Street. Una rápida búsqueda en internet confirmó que era un edificio de alquiler de lujo, su nido de amor, o quizás el apartamento que él estaba pagando. El segundo informe fue aún más incriminatorio. Día 6, martes, sujeto sale del trabajo a las 6 de la tarde, conduce su vehículo personal Audi A6 a Water Tower Place, se encuentra con la señorita Miller en la estructura subterránea. Ella entra al vehículo, permanecen dentro durante 25 minutos. Posteriormente, conducen al Manor Hotel, entran por separado, con 5 minutos de diferencia. El sujeto sale a las 10:15 de la noche solo. 8 fotografías adjuntas, más extracto de vídeo. Sin audio de la entrada del hotel. El vídeo corto y tembloroso fue el golpe más duro. Verlo a él, a mi esposo, entrando en ese hotel con esa determinación furtiva fue como recibir un puñetazo en el estómago. Ya no había lugar para la duda o la esperanza. La verdad era esa secuencia fría e irrefutable de píxeles. John Morgan me llamó con el tercer informe. Señora Bennett, tengo información adicional que podría interesarle. Realizamos un rastreo financiero básico utilizando datos públicos. Su esposo ha estado realizando transferencias mensuales desde una cuenta secundaria a su nombre a un contrato de arrendamiento a nombre de Olivia Miller. La dirección es la de Astor Street. El apartamento ha sido alquilado durante 7 meses. 7 meses, casi un año. No fue un desliz. Fue una doble vida. También hay registros de compras en su tarjeta de crédito corporativa en joyerías y boutiques que, según los importes y la frecuencia, no parecen destinadas a usted. Su voz neutral continuó al otro lado de la línea. ¿Le gustaría que investiguemos más a fondo? Podemos intentar acceder a extractos bancarios más detallados, pero necesitaría su autorización por escrito, y conlleva más riesgo legal. No, dije, y mi voz sonaba extrañamente serena, como si viniera de muy lejos. Esto es suficiente. Más que suficiente. Envíeme todo lo que tenga, por favor. Y prepare la factura final. Colgué. No necesitaba nada más. Tenía las piezas del rompecabezas. Un rompecabezas feo y vulgar que mostraba la imagen de un matrimonio en descomposición. Esa misma tarde, cuando supe que David estaría en reuniones hasta tarde, hice 2 llamadas telefónicas. La primera fue a la oficina de Laura Stone, abogada de derecho de familia. La misma tigresa que David había recomendado agresivamente el año anterior cuando tuve problemas con nuestra Joa. La ironía era tan ácida que casi podía saborearla. Laura, soy Eleanor Bennett. Necesito verte. Es urgente y es sobre David. Hubo un breve silencio al otro lado. Luego la voz directa y profesional de la abogada. Ven mañana a primera hora, 8 de la mañana. Por la puerta trasera si prefieres discreción. La segunda llamada fue al banco, a la línea privada de mi gestor de patrimonio. Kevin, soy Eleanor. Necesito que congeles inmediatamente todas las cuentas conjuntas, los ahorros y la línea de crédito. Solo mantén activa mi cuenta personal. Sí, es una orden de una cotitular de la cuenta. No, mi esposo no está disponible en este momento. Es una medida de seguridad preventiva. Lo explicaré todo en persona pronto. Sí, ahora mismo, por favor. Colgué. Mis manos no temblaban. Mi corazón latía a un ritmo rápido pero constante. Ya no había miedo. Solo una determinación fría y metálica.
Había pasado de la sospecha a la evidencia y de la evidencia a la acción. Esa noche, David llegó a casa cerca de la medianoche. Olía a aire nocturno y a un tenue perfume dulce que no era el mío. Fingió agotamiento. Un desastre, cariño. Estos ejecutivos japoneses son implacables. ¿Qué hiciste esta noche? Estaba sentada en el sofá con un libro abierto en mi regazo. Las luces eran tenues. Levanté la vista y lo miré. Lo miré de verdad, quizás por primera vez en meses. Vi la minúscula, casi imperceptible mancha de lápiz labial en el cuello de su camisa blanca. Vi la ligera hinchazón debajo de sus ojos, no por agotamiento, sino por la euforia contenida de un hombre que acababa de estar con su amante. Vi al extraño viviendo en mi casa. Oh, nada importante, dije, me aclaré la garganta y sonreí. Era una sonrisa tranquila. La sonrisa de alguien que ya ha tomado una decisión irreversible. Solo cosas de la casa. La calma que había sentido después de congelar las cuentas y reunirme con la abogada duró exactamente 48 horas. Era una calma extraña, eléctrica, como el silencio que precede a una tormenta. Interpreté mi papel. Preparé la cena, le pregunté por su día, escuché sus mentiras cada vez más elaboradas con una sonrisa de plástico perfectamente moldeada. Era como vivir dentro de una burbuja de cristal, viendo cómo el mundo exterior se distorsionaba, sabiendo que en cualquier momento podía estallar. La explosión ocurrió un martes por la tarde mientras yo doblaba la ropa recién planchada en el dormitorio. Mi teléfono, tirado en la cama, vibró con un número que no reconocía. Un prefijo de Nueva York. Un escalofrío instintivo me recorrió la espalda incluso antes de deslizar para aceptar la llamada. Sí, hola, dije, mi voz neutral. Eleanor Bennett. La voz al otro lado era femenina, joven, segura de sí misma y con un acento culto, de esos que se aprenden en costosas escuelas preparatorias y se pulen en el extranjero. Al habla. ¿Quién es? Soy Olivia Miller. El aire salió de mis pulmones. Miré a mi alrededor como si la habitación, nuestro dormitorio, pudiera ofrecerme algún tipo de refugio. No pudo. Solo había pilas de camisas de David, sus pantalones cuidadosamente doblados, el reloj que le compré para nuestro último aniversario en la mesita de noche. Toda una vida empaquetada en rutinas domésticas que de repente parecían grotescas. Olivia Miller, repetí, y me sorprendió lo tranquila que sonaba. La frialdad que había estado cultivando como un arma, se activó al instante. La hija de Thomas Miller, la nueva incorporación a la firma de abogados de mi esposo. Hubo una breve pausa, como si no hubiera esperado que la identificara tan rápido. ¿Exacto? Se trata de David, dijo rápidamente antes de que pudiera colgar. ¿Y de nosotros? Ahí estaba, la palabra nosotros, una pequeña palabra que contenía un universo entero de traición. La agarré como se agarra un cuchillo por el filo, sintiendo como el filo me cortaba. ¿Nosotros? Pregunté, dejando que un hilo de hielo se deslizara en mi tono. Tú y David, formando, nosotros. Qué entrañable. Debe ser complicado con él viviendo aquí. ¿Y tú? Bueno, ¿dónde vives exactamente? En el apartamento de Astor Street, el que él paga, ¿verdad? El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Casi podía oírla tragar con dificultad. Componerse. No era tan segura como parecía. ¿Me has estado siguiendo? Preguntó, y su voz perdió una fracción de su bravuconería inicial. No hace falta seguir a alguien que no se esconde, mentí, disfrutando de su confusión. Luego recordé. De repente, mi dedo índice se movió por sí solo. Toqué la pantalla y pulsé el botón de grabar llamada. Un pequeño icono rojo comenzó a parpadear. Laura Stone lo había sugerido. Grabar todo, incluso los silencios. Pero dime, Olivia, ¿qué es tan urgente que necesitabas llamar a la esposa de tu amante? No soy su amante, espetó, recuperando parte de su arrogancia. Somos algo más. Es complicado. Ah, claro, complicado, como tu cena en Bokeh o tu tarde en el Music Box Theater o tus estancias en el Manor Hotel. La verdad me suena bastante sencilla. Esto no es una broma, Eleanor.
Lo que tenemos es serio. David y yo estamos enamorados. La palabra amor me golpeó en el plexo solar con la fuerza de un puño, pero no me doblé. En cambio, me puse más recta. La ropa doblada cayó a mis pies, ignorada. Enamorados, repetí, soltando una risa seca y cortante. ¡Qué hermoso! ¿Y cuándo empezó este romance? ¿Hace 7 meses? ¿Cuándo te alquiló el apartamento o antes? ¿Cuándo te coló en la firma de papá para tenerte más cerca? No me coló, explotó, y por primera vez escuché verdadera ira en su voz. Tengo un máster de Harvard. Me gané mi puesto. Y qué suerte que tu papá sea el socio principal y qué coincidencia que tu supervisor directo sea David y que necesites tantas reuniones privadas para revisar contratos. Debe ser un trabajo muy absorbente. Solo estás amargada. No puedes retenerlo a tu lado si ya no te quiere. Su tono se volvió burlón. ¿No lo ves? Se quedó contigo por lástima, por costumbre. Yo le doy algo que tú nunca pudiste. El ardor de la rabia me subió por la garganta, pero me lo tragué. No, no le iba a dar esa satisfacción. En cambio, bajé la voz, haciéndola casi confidencial, dulcemente venenosa. ¿Y qué le das tú a él, Olivia? Juventud. Un apellido que abre puertas. ¿Por qué no me dices, cuando estás en ese apartamento que él paga? Habla de lo aburrida que soy. De lo agradecido que está de que hayas entrado en su vida, o habla de la hipoteca, de las tediosas obligaciones familiares, de lo estresante que es fingir día tras día. Ella respiró hondo. No tienes ni idea. Tengo toda la idea. Tengo fotos. Tengo recibos. Tengo extractos bancarios. Tengo los informes de un investigador privado que los ha estado siguiendo durante semanas. Lo sé todo, Olivia, hasta la marca de perfume que usas, el vino que pides en Bouquet. Lo sé absolutamente todo. El silencio esta vez fue diferente. Era un silencio cargado de pánico. Pude sentirlo a través de la línea. No puedes probar que mi esposo está usando fondos matrimoniales para financiar a su joven amante, que resulta ser la hija de su jefe, comprometiendo no solo nuestro matrimonio, sino la ética de la firma. Claro que puedo y lo haré. Él me ama, dijo. Pero su voz sonaba débil, como la de una niña regañada. David solo se ama a sí mismo, Olivia. Eres un accesorio. Uno caro y quizás divertido, pero un accesorio al fin y al cabo. Cuando esto estalle, y va a estallar, papá no estará muy contento y David tendrá que elegir. ¿Apostarías a que me elegirá a mí? Antes de que pudiera responder, le asesté mi golpe final. El que había estado preparando desde que vi su perfil de LinkedIn, desde que supe quién era. Por cierto, ¿sabías que este fin de semana, según su calendario compartido, David y yo íbamos a ir a Lisboa para celebrar nuestro aniversario? Lleva semanas hablando de ello, el hotel, los restaurantes. Parecía muy emocionado. Era una mentira. No había planes para Lisboa. Él no había hablado de aniversarios en meses, pero era el tipo de detalle íntimo y cruel que podía perforar la armadura de una amante que se creía protagonista de un gran romance. Hubo un jadeo, un pequeño sonido ahogado, luego nada. No te lo mencionó, ¿verdad? Añadí con falsa dulzura. Qué extraño. Debe de haberlo olvidado, estando tan ocupado con el trabajo y todo. Colgué. Mis manos temblaban ahora por la adrenalina, por la ira justa, por una especie de triunfo salvaje y doloroso. La grabación estaba guardada. La había atrapado. Le había clavado el cuchillo de la duda en su confianza de chica rica. Pero la victoria sabía a ceniza. No pasaron ni 10 minutos antes de que el teléfono sonara de nuevo. Esta vez era David. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces. A la cuarta, contesté. No dije una palabra. Eleanor. Su voz era tensa, agitada. ¿Qué le dijiste a Olivia? Me acaba de llamar, histérica. Hola, cariño, dije con una calma que debió sonarle fantasmal. ¿Qué tal tu día? Mucho trabajo. No me jodas. ¿La amenazaste? Le dijiste que la estabas vigilando.
Acabamos de tener una charla de mujer a mujer. Me llamó, ya sabes, para decirme lo profundamente enamorados que están ustedes dos. Fue muy esclarecedor. Lo oí respirar con dificultad al otro lado. Me lo imaginé en su oficina, la corbata desanudada, echando un vistazo a la puerta, aterrorizado de que alguien pudiera oír. Es solo una niña, Eleanor. Está confundida. Confundió la atención profesional con otra cosa. No significa nada. 7 meses de alquiler, cenas de 3 estrellas Michelin y tardes en el Manor son atención profesional. Vaya. El presupuesto de entretenimiento para clientes de mi empresa es mucho más ajustado. El silencio fue absoluto. Luego un susurro ronco, lleno de un miedo que nunca le había oído antes. ¿Qué? ¿Qué sabes? Todo, David. Lo sé todo. Y tengo las pruebas en papel, digitalmente y grabadas, como la conversación que acabo de tener con tú, niña confundida, punto. ¿Estás loca? Gritó. Pero el grito sonaba desesperado, sin ninguna fuerza real. ¿Contrataste a un detective? ¿Me estás espiando? ¿Vigilarte? Hay una diferencia. Estaba monitoreando mis bienes conyugales, que resultaron estar invertidos en un apartamento para tu amante y en joyas y en viajes. Es increíble cuántos gastos de negocios no tienen recibos. Cariño, es la hija de mi socio, chilló. Es complicado. Si su padre se entera de que hay fricciones, él podría. Él podría. ¿Qué? ¿Despedirte? ¿Dejar a su niña mimada sin su nuevo juguete? Lo interrumpí bruscamente. Ya había tenido suficiente. Escúchame y escúchame bien. He congelado todas nuestras cuentas conjuntas. He contratado a Laura Stone. Los papeles de divorcio se están redactando ahora mismo. Y si no firmas un divorcio sin oposición y aceptas la división de bienes que ella propone, todo lo que tengo, incluida esa grabación de Olivia admitiendo tu aventura, terminará no solo en los tribunales, sino en la bandeja de entrada de Thomas Miller, en el colegio de abogados. En la de tu madre y en el Chicago Tribune si es necesario. No, no puedes hacer eso. Su voz era un hilo ahora, una súplica. Claro que puedo y lo haré, a menos que hagas exactamente lo que te digo. A primera hora, vienes a casa ahora mismo y tendremos una conversación real. Sin mentiras, sin lágrimas de cocodrilo, porque se me acabaron las lágrimas por ti hace meses. Colgué. Apagué mi teléfono. Me deslicé por la pared hasta sentarme en el suelo entre las pilas de ropa doblada. Mi cuerpo temblaba de pies a cabeza como si tuviera fiebre. Pero por dentro, en algún lugar profundo, había un núcleo de hielo perfecto. Todavía con dificultad, había dicho las palabras, divorcio, abogado, pruebas. Ya no había vuelta atrás. La guerra había comenzado, y yo acababa de ganar la primera batalla decisiva. Había robado la iniciativa. Lo había despojado de control. Ahora él estaba a la defensiva, asustado, y un hombre asustado, lo sabía muy bien, es un hombre peligroso. Pero también comete errores. Esperé, sentada en el suelo de nuestro dormitorio, rodeada de los restos de la vida que había construido y que estaba a punto de demoler. Esperé a que mi esposo llegara para enfrentarme al hombre con el que había compartido 7 años, y a quien, en ese momento, más que nunca, no conocía en absoluto. La firma de abogados Miller Davis & Associates ocupaba 2 plantas enteras de un moderno rascacielos en la Salle Street, con vistas espectaculares al río Chicago. Siempre me había parecido irónico. Tanto dinero, tanto prestigio dedicado a resolver los problemas de otras personas mientras los nuestros se pudrían por dentro. Hoy, al cruzar las enormes puertas de cristal, esa ironía sabía a bilis. La recepcionista, una joven elegantemente vestida, sonrió profesionalmente. Buenos días. ¿Tiene cita con Eleanor Bennett para ver a mi esposo, David Bennett?, dije sin detenerme. Mis tacones repiqueteaban con determinación contra el suelo de mármol pulido del vestíbulo. Llevaba un traje de pantalón gris perla sencillo pero impecable. El cabello recogido en un moño estricto. No era la esposa despeinada y herida. Era una negociadora que entraba en una sala de juntas.
Laura Stone me lo había dicho, tu apariencia es tu primera declaración. Que proyecte poder, no dolor. Señora Bennet, espere. No puede simplemente entrar. La recepcionista se puso de pie, alarmada. Pero yo ya había llegado a las pesadas puertas de roble que conducían a las suites de los abogados. Relájate, Lauren, dije, recordando su nombre de alguna fiesta de la firma. Mi esposo me está esperando. Abrí las puertas. Mi corazón latía con fuerza, pero era un latido firme y constante de pura adrenalina, no de miedo. El espacio abierto, con sus escritorios de diseño y jóvenes asociados tecleando frenéticamente, quedó en un silencio incómodo. Algunos me reconocieron y bajaron la mirada. Otros, los más nuevos, me observaron con curiosidad. La oficina de David estaba al final del pasillo, su nombre grabado en una placa de latón. Su secretaria, Laura, una mujer de unos 50 años que siempre me había parecido lo suficientemente amable, palideció al verme. Eleanor, cariño, David está. Sé que está solo. Acabo de hablar con él, la interrumpí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Laura, esto no es asunto tuyo. Por favor, no te interpongas. La compasión y el conflicto se grabaron en su rostro. Asintió lentamente y desvió la mirada. Agradecí su silencio. Abrí la puerta de la oficina sin llamar. David estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, mirando el caos de las calles de la ciudad. Al oírme, se dio la vuelta. Parecía destrozado. Llevaba la misma camisa arrugada de la mañana en el estacionamiento del hotel, la corbata deshecha. Tenía profundas ojeras. Su rostro era una mezcla de ira, pánico y una sombra de algo que podría haber sido remordimiento. ¿Qué demonios haces aquí? Siseó, bajando la voz, pero sin conseguir ocultar el temblor. ¿Estás tratando de arruinarme? Eso lo hiciste tú solo, dije, cerrando la puerta detrás de mí con un suave y definitivo clic. Saqué un grueso sobre de Manila de mi bolso de cuero y lo dejé caer sobre su inmaculado escritorio de roble. Los papeles del divorcio, el acuerdo de conciliación propuesto. Todo está ahí, firmado por mí. Tu turno. Miró el sobre como si contuviera una serpiente viva. Luego echó un vistazo a la puerta, ciegamente, imaginando los oídos indiscretos al otro lado. Eleanor, por el amor de Dios, podemos hablar de esto en casa. Este no es el lugar. Este es el lugar perfecto, dije, recorriendo con la mirada los estantes llenos de libros de derecho, los diplomas enmarcados, el lugar donde solía estar nuestra foto de boda, que acababa de notar que había desaparecido. Aquí es donde construiste tu mentira, donde usaste tu poder, tu influencia para financiar tu doble vida. Parece justo que se desmorone aquí. Se acercó, apoyando las manos en el escritorio, inclinándose hacia mí. Intentó parecer intimidante, pero solo consiguió parecer desesperado. Escúchame, Olivia. No es lo que piensas. Ella es inestable. Se obsesionó conmigo. Intenté cortarlo, pero ella amenazó con ir con su padre a decirle que la estaba acosando. Podría destruir mi carrera. Eleanor, estaba atrapado. Una risa corta y amarga escapó de mis labios. ¿En serio? Esa es la nueva versión, porque hace 2 días en el garaje me dijiste que era cosa de trabajo. Y anoche era una niña confundida. Ahora es una psicópata que te chantajea. Qué conveniente, David. Siempre la víctima. Nunca el bastardo que se acuesta con la hija de su jefe. No te permitiré. Cállate, espeté, y mi voz, fría y afilada como el cristal, resonó en la habitación. Él retrocedió, asombrado. No me permites nada. No desde que te vi entrar en ese hotel. Ahora hablo yo. Tienes 2 opciones. Firmas estos papeles. Aceptas la división de bienes que mis abogados, por cierto, es muy generosa considerando que podríamos ir a un tribunal penal por malversación de fondos. Y esto termina de manera civilizada. O me obligas a hacer pública toda la información que tengo. Y no me refiero solo al juez. Me refiero a cada uno de tus socios, tus clientes, la prensa financiera. Abogado familiar prominente envuelto en un escándalo de malversación con la hija de su socio.
Suena bien, ¿verdad? La puerta de la oficina se abrió violentamente. Thomas Miller, el socio principal, el padre de Olivia, un hombre de 60 años con la postura de un viejo boxeador y la mirada de un halcón, llenó el umbral. A su lado, pálida como la cera, pero con los ojos inyectados en sangre por la rabia, estaba Olivia. Debió haber venido corriendo. ¿Qué demonios está pasando aquí? Tronó Miller, sus ojos se movieron de David, sudando y desmoronándose, a mí, de pie, alta y fría frente al escritorio, y finalmente al sobre de Manila tendido entre nosotros como una declaración de guerra. Thomas, esto no es. Empezó David, pero Miller lo interrumpió con un gesto de la mano. Escuché gritos desde mi oficina, y mi hija me ha contado cosas muy preocupantes. Su mirada se clavó en mí. Era una mirada que debió haber hecho temblar a jueces y abogados contrarios. Eleanor, lamento profundamente que se haya llegado a esto. David, si has hecho algo para comprometer esta firma. No he hecho nada, gritó David, pero su voz era un chillido de pánico. Está mintiendo, la voz de Olivia, aguda y llena de lágrimas furiosas, cortó el aire. Señaló con un dedo tembloroso a David. Me usaste. Me dijiste que tu matrimonio era una farsa. Que solo esperabas el momento adecuado para dejarla. Que yo era el amor de tu vida. Todo fue una mentira. Eres un cobarde y un mentiroso. El espectáculo era digno de una telenovela. Pero yo no estaba allí por el drama. Estaba allí por los resultados. Señor Miller, dije, dirigiéndome al socio principal con una calma que contrastaba fuertemente con la histeria de los otros dos. Lamento que tenga que presenciar esta desagradable escena, pero como puede ver, la situación personal de su socio está afectando gravemente la ética profesional, y me temo que las finanzas de esta firma. Levanté el sobre y se lo tendí. Esta es mi petición de divorcio. Dentro encontrará pruebas detalladas de transferencias bancarias irregulares que David ha realizado desde nuestras cuentas conjuntas, destinadas en gran parte, según mi investigador, a cubrir gastos relacionados con su relación con su hija. Apartamentos, joyas, vacaciones. Miller palideció. Tomó el sobre como si estuviera ardiendo. ¿Es esto cierto, David? Su voz era ahora un peligroso murmullo. Thomas, ella está exagerando. Yo. Fue para ayudarla. Olivia tenía deudas. Tú no. No me uses como excusa, hijo de... Gritó Olivia. Sus lágrimas de furia habían dejado de fluir. Ahora solo había un odio feroz y despreciado en sus ojos. Gasté mi propio dinero. Tu dinero fue solo para comprarme, para mantenerme callada. Eres patético. David parecía un animal acorralado, mirando de una persona a otra, buscando una salida que no existía. La fachada del abogado exitoso, el hombre de mundo, se había derrumbado por completo, dejando atrás una cáscara mezquina y aterrorizada. Basta, dijo Miller, su autoridad llenando la habitación. Miró a su hija con una mezcla de decepción y furia. Olivia, ve a mi oficina ahora. Luego se volvió hacia mí. Eleanor, lamento de verdad lo que ha pasado. Tiene mi palabra de que este asunto se tratará con la máxima seriedad internamente. No toleramos conductas que comprometan nuestra reputación. No espero menos, asentí. Porque si no se toman las medidas adecuadas, me veré obligada a hacer pública esta información. No solo por el bien de mi divorcio, sino por el bien de cualquier otra mujer que pueda cruzarse en su camino. Miré directamente a David. Mi abogada, la señorita Laura Stone. Agarré mi bolso. El círculo estaba completo. Había sembrado la semilla de la duda, de la desconfianza, en el lugar que más importaba a David, su trabajo, su prestigio. Thomas Miller nunca lo miraría de la misma manera, y Olivia, la amante despreciada, sería su enemiga más feroz dentro de esas mismas paredes. Al salir de la oficina, el silencio en el espacio abierto era absoluto. Todos los ojos estaban clavados en mí. Algunos contenían lástima, otros admiración. La mayoría era pura curiosidad mórbida. Caminé con la cabeza en alto, sintiendo que la historia se extendía como un reguero de pólvora a mi paso. Justo cuando llegué a las puertas de cristal, oí sus pasos corriendo por el pasillo.
Espera, era David. Había escapado de su oficina. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos suplicantes. Eleanor, por favor. Lo siento. Lo siento de verdad. Dime qué tengo que hacer. Sea lo que sea, solo no destruyas mi vida. Me detuve. Me di la vuelta lentamente. Cada abogado, paralegal y secretaria estaba conteniendo la respiración. Esta era la escena final, y yo había escrito el guión. Tu vida, David, dije con una voz tan clara que todos pudieron oírla. La destruiste tú mismo. La primera vez que le mentiste a tu esposa. La segunda vez que usaste nuestro dinero para comprar collares para otra persona. Toda esa noche que pasaste en una habitación de hotel mientras yo te esperaba en un estacionamiento. No hice nada. Solo me cansé de esperar y me fui. Las puertas de cristal se cerraron detrás de mí, sellando el escándalo, la vergüenza, el desastre que había dejado a mi paso. En la acera de la Salle Street, el sol del mediodía era deslumbrantemente brillante. Respiré hondo. El aire olía a tráfico, a café, a la ciudad. No olía a mentiras. No olía a colonia barata y culpa. Mi teléfono vibró. Un texto de Emily. ¿Todo bien? ¿Necesitas que vaya? Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa real, cansada pero limpia. Le respondí, hecho. Que empiece el espectáculo. Nos vemos en casa. Trae vino, el caro. Miré hacia las ventanas de la firma de abogados. Allá arriba, mi antigua vida se desmoronaba en polvo. Y aquí abajo, en la calle, yo estaba finalmente intacta, respirando. El vino blanco frío sabía a victoria. Una victoria agria, agotadora, pero una victoria al fin y al cabo. Emily y yo estábamos en el salón del ático, los zapatos quitados en el suelo, los pies apoyados en la mesa de centro. La luz de la tarde se colaba por las ventanas, bañando los restos de mi antigua vida con un cálido resplandor. Todo me parecía ajeno ahora. Los cojines que habíamos elegido juntos, la foto enmarcada de nuestra luna de miel en Hawái, el jarrón de diseño por el que David había pagado una fortuna. Eran todos artefactos de un naufragio. No puedo creer que les entregaras los papeles justo en medio de la firma, dijo Emily, sacudiendo la cabeza con una sonrisa de admiración. Tienes agallas de acero. No tuve elección. Tenía que hacerlo donde más le doliera, donde fuera real. Si lo hubiera hecho aquí, habría encontrado una manera de convertirlo en otra discusión doméstica, otro malentendido. Allí, frente a todo su mundo, no había escape. Bueno, Thomas Miller nunca olvidará esa escena. Tampoco Olivia. El idiota realmente se construyó una pesadilla, dijo, dando un largo sorbo. ¿Y ahora qué? ¿La parte legal aburrida? Eso espero. Espero que sea aburrida, rápida y que me dé la mitad de todo lo que es mío, que es mucho. Suspiré, dejando mi copa en la mesa. Lo peor ya pasó. Ahora todos saben. Ya no hay más secretos que guardar. Sonó el timbre, un sonido estridente e insistente. Emily y yo intercambiamos una mirada. ¿Esperas a alguien? Dime que no es la prensa, bromeó Emily. Pero se levantó y miró por la mirilla. Su expresión se ensombreció al instante. Es mamá. Un nudo se formó en mi estómago. No estaba preparada para otra batalla, especialmente con ella, pero sabía que era inevitable. Abrí la puerta. Mi madre, Susan, estaba en el rellano. Llevaba un abrigo ligero, aunque no hacía frío, y su bolso lo sujetaba fuertemente con los brazos. Su rostro, normalmente tan compuesto y sereno, estaba pálido. Sus ojos ligeramente hinchados, aunque no lloraba. Tenía una expresión decidida, la misma que solía usar cuando me llevaba al médico para mis vacunas infantiles. Esto dolerá, pero es necesario. Mamá, déjame entrar. Eleanor. Su tono no dejaba lugar a discusión. Me aparté. Ella entró, vio a Emily, las copas de vino, la atmósfera de luto y celebración, y su boca se apretó aún más. Emily, me gustaría hablar con tu hermana a solas.
Cualquier cosa que tengas que decirme, puedes decirlo delante de ella, interjeccioné antes de que Emily pudiera moverse. Aquí no hay secretos. Ya no. Mi madre asintió amargamente. Se sentó en el borde del sofá sin quitarse el abrigo, como si no planeara quedarse mucho tiempo. Hablé con la madre de David. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Me lo imagino, dije cruzando los brazos. Está destrozada. Dice que has destruido a su hijo, lo has humillado públicamente, le has arruinado la carrera, que tú. Que hice exactamente lo que se merecía, la corté, sintiendo que la ira que creía haber agotado volvía a encenderse. ¿Y qué le dijiste, mamá? ¿Que su hijito es un santo? ¿Que estoy histérica? Le dije que lo siento mucho. Mi madre me miró, y por primera vez, vi algo más que desaprobación en sus ojos. Vi miedo. Pero vine aquí para hablar de nosotras, Eleanor, de esta familia. Lo que hiciste hoy arrastró nuestro nombre por el barro. Todo Chicago estará hablando. Emily soltó una risa seca. Por el amor de Dios, mamá, ¿ahora te preocupa lo que diga la gente? Su esposo ha estado acostándose con la hija de su jefe durante casi un año. Eso no arrastra nuestro nombre. Eso no le da a la gente algo de qué hablar. Esas cosas se arreglan en casa, explotó mi madre, golpeando con el puño el brazo del sofá. No se saca la ropa sucia en público. Nunca. Tú, Eleanor, rompiste la regla más importante. Trajiste este escándalo a nuestra puerta. Di un paso adelante. Me planté justo delante de ella. Ya no había distancia, ni diferencia, ni paciencia, solo dos mujeres de la misma sangre enfrentándose a través de un abismo de incomprensión. David trajo la vergüenza cuando decidió engañar. Tú la trajiste cuando me dijiste que lo soportara, que cerrara los ojos como tú lo hiciste. Todo lo que he hecho es abrirlos. Y mira, mamá, mira a tu alrededor. ¿Ves algo aquí que valga la pena salvar? Este apartamento, este sofá, esta vida de mentiras. La familia vale la pena salvarla. Gritó. Y de repente, las lágrimas se derramaron, furiosas e incontroladas. No estar sola vale la pena. No tener que empezar de nuevo a los 40 vale la pena. No sabes lo que te espera, Eleanor. La soledad es un pozo frío y oscuro, y una vez que caes, nunca sales. Su grito, cargado de una angustia tan antigua y profunda, nos detuvo a Emily y a mí. No era solo mi presente lo que discutíamos. Era su pasado, toda su vida. ¿Por qué, mamá? Pregunté, mi voz quebrándose. ¿Por qué lo soportaste? ¿Por nosotros? ¿Por lo que diría la gente o por qué tenías miedo? Bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. Cuando volvió a hablar, su voz era un susurro crudo y desgarrado. Por todo eso. Por ustedes, los niños, por la casa, para no defraudar a mis padres. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacían las mujeres de mi generación. Lo soportábamos. Tu padre. Fue una vez, solo una vez, con su secretaria, una estúpida veinteañera que creyó que me iba a dejar por ella. Levantó la vista, sus ojos dos pozos de dolor. Cuando me enteré, quise matarlo, y luego quise morirme yo misma. Pero entonces tú tenías 10. Emily tenía 12. Michael tenía 8. ¿Qué iba a hacer? ¿Romper la familia? ¿Condenarlos a crecer en un hogar roto? ¿A ser los hijos del divorcio? No, no pude. Así que me tragué mi orgullo. Me tragué mi rabia. Y lo perdoné. Se secó la cara agresivamente. Pero el perdón, cariño. El perdón no es olvidar. Es tener que mirar al hombre que rompió tu confianza a los ojos cada mañana y prepararle el desayuno. Es tragarse el orgullo día tras día para que todos los demás puedan tener una vida normal. Y ahora tu padre me mira y yo todavía veo a ese hombre. Y él me mira y ve a la mujer que lo perdonó pero nunca lo absolvió. ¿Esa es nuestra vida, Eleanor? ¿Es eso lo que quieres? ¿Poner buena cara hasta que olvides quién eres realmente? El peso de su confesión me golpeó como una tonelada de ladrillos.
Emily se había tapado la boca con la mano, sus ojos llenos de lágrimas. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Toda mi infancia, todos esos momentos de tensión silenciosa en la casa, las ausencias de mi padre, la tristeza crónica de mi madre, todo cobró un sentido terrible y desgarrador. No, mamá, dije, y mi voz era suave ahora, llena de dolor compartido. Eso no es lo que quiero. Es exactamente por eso que no puedo hacer lo que tú hiciste. Porque te admiro por tu fuerza, por el sacrificio que hiciste por nosotros. Pero no quiero tu vida. No quiero tu silencio. No quiero morir un poco cada día. Prefiero la soledad de la que hablas. Prefiero el pozo frío a pudrirme en una mentira cálida. Me miró fijamente durante mucho tiempo, las lágrimas deslizándose por sus mejillas arrugadas. Luego, inesperadamente, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa triste. Eres más fuerte que yo, Eleanor. Siempre lo fuiste y más valiente, suspiró. Un suspiro que parecía venir de lo más profundo de sus huesos. Te dije que lo soportaras porque era lo único que sabía hacer, porque creí que te estaba salvando del dolor. Pero solo te estaba ofreciendo un plan de pagos a plazos de mi propio dolor, y no quiero eso para ti. Se puso de pie con esfuerzo, se quitó lentamente el abrigo y lo dejó sobre el respaldo del sofá. Un gesto íntimo y doméstico que significaba que se quedaba, que deponía las armas. Tienes razón, dijo ella. Él trajo la vergüenza. Tú solo trajiste la verdad, y la verdad duele. Pero al menos no envenena. Se acercó y me puso las manos en los hombros. Sus palmas, ásperas y cálidas, me transfirieron una nueva y diferente clase de fuerza. Haz lo que tengas que hacer, cariño, y cuenta conmigo. No para decirte qué hacer, sino para apoyar lo que decidas. Este apartamento, dijo, haciendo un gesto despectivo hacia el ático. Estas cosas no son tu vida. Tú eres tu vida, y es demasiado valiosa para desperdiciarla en alguien que no sabe lo que tiene. Fue el mayor acto de amor que mi madre me había mostrado en años. Emily se acercó y nos abrazó a las dos, y las tres lloramos en medio de la sala de mi matrimonio fallido. Lloramos por el dolor, por el tiempo perdido, por las batallas que nunca se libraron y por la que yo finalmente estaba librando. La paz duró poco. Al día siguiente, la madre de David, Carol, apareció en mi puerta. No estaba devastada ni suplicante. Llegó con la dignidad herida de una madre que defiende a su cachorro, pero también con la inteligencia práctica de una mujer de su posición social. Eleanor, podemos manejar esto de otra manera. Dijo sin molestarse en sentarse. Una separación temporal, terapia. David es un desastre. Sabe que cometió un error garrafal. No fue un error, Carol. Fue una elección. 1000 elecciones cada día durante meses, y la terapia no cura la falta de respeto y la deslealtad. Ella asintió amargamente. Te dará todo lo que pidas. El apartamento, una generosa pensión alimenticia. Pero no arruines su carrera. Si vas a los tribunales con esas pruebas que dices tener, no solo lo perderá todo contigo. Lo perderá todo. Y tú no quieres eso. Es el padre de los hijos que podrías haber tenido. No tenemos hijos, y gracias a Dios por eso, dije sin inmutarme. Y no quiero arruinar su carrera. Solo quiero lo que es mío y quiero estar lejos de él para siempre. Dile a tu hijo que si firma el acuerdo de conciliación sin oposición y sin luchar, su vida profesional podría sobrevivir, incluso si tiene que cambiar de firma. Esa es mi oferta, la única. Carol me miró y en sus ojos vi que entendía. Sabía que había perdido. Su hijo no tenía más margen de maniobra. Asintió una vez y se fue sin decir una palabra más. Esa noche, como un eco predecible, llegó el último intento de David. No fue una llamada telefónica. Fue él en persona. A la 1 de la madrugada, golpeando suavemente la puerta. Miré por la mirilla. Estaba desquiciado, con una barba de 3 días, oliendo a whisky y desesperación. Abrí la puerta, pero dejé la cadena de seguridad puesta. Eleanor, por favor, déjame entrar. Déjame explicarte. Ya te he escuchado bastante, David. No hay nada nuevo que puedas decir. Te amo.
gritó, su voz rompiéndose en un sollozo. Me di cuenta de que te amo. Lo de Olivia fue una estupidez. Una forma de escapar. No lo sé, pero tú eres mi vida. Lo que tenemos, no podemos tirarlo a la basura. Lo miré a través de la rendija de la puerta, a este hombre que una vez me había hecho reír, con quien había soñado un futuro, a quien había jurado amor eterno. Ya no sentía nada. Ni ira, ni odio, ni amor, solo un vacío inmenso y un profundo alivio. No, David, dije con absoluta calma. Tú no me amas. Lo que amas es la vida que tenías, la vida cómoda y respetable con una esposa que te planchaba las camisas y mantenía las apariencias. Lo que quieres es que yo barra tu vergüenza debajo de la alfombra como una buena esposa. Pero ya no soy esa mujer, y esa vida se acabó. Tú la mataste. Podemos intentarlo, suplicó, apoyando la frente en la madera de la puerta. No, porque yo ya no te amo. Y no se puede construir nada sobre un agujero. Vete, David. Habla con tu abogado, firma los papeles y déjame en paz. Es lo único decente que puedes hacer por mí al final. Cerré la puerta. Lo oí deslizarse por el otro lado hasta sentarse en el rellano. Oí un sollozo feo y masculino y luego, al cabo de un rato, oí sus pasos alejándose cada vez más lentos hasta que desaparecieron. Me apoyé en la puerta de mi lado, del lado de mi nueva vida. Vacía, incierta pero limpia. Por primera vez en mucho, mucho tiempo me sentí en paz. El último lazo, el lazo del amor muerto, se había roto. Todo lo que quedaba era papel, tinta y la ley. Y yo estaba lista. El juzgado olía a madera encerada, a miedo y a burocracia. Un olor rancio que no había cambiado en décadas. Yo, Eleanor, estaba sentada en un banco duro en la sala de audiencias, flanqueada por Laura Stone, cuya presencia a mi lado era tan sólida y tranquilizadora como un acorazado. Frente a nosotros, en la otra mesa, estaban David y su abogado, un hombre de aspecto cansado que no dejaba de susurrar a su cliente con evidente frustración. David apenas me miró. Parecía más delgado, consumido. Llevaba un traje caro, pero le quedaba holgado. Su elegancia se había convertido en una imitación barata de sí misma. Yo, en cambio, llevaba un sencillo vestido azul marino. No era el disfraz de una víctima o una vengadora. Era el uniforme de alguien que había venido a cerrar un trato. Su señoría, comenzó el abogado de David cuando la jueza, una mujer de mediana edad con gafas de montura de alambre, pidió las declaraciones de apertura. Mi cliente desea expresar su profundo remordimiento por los errores cometidos, que de ninguna manera pretendían disminuir el respeto que tiene por la señora Bennett. Sin embargo, consideramos que la división de bienes propuesta por la demandante es excesiva. No refleja el espíritu de cooperación que mi cliente ha mostrado, ni tiene en cuenta su actual situación profesional, que se ha deteriorado significativamente tras estos desafortunados acontecimientos. Laura se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Su voz era clara, serena, sin rastro de emoción. Su señoría, mi cliente no está aquí para evaluar remordimientos, sino para hacer cumplir sus derechos. El espíritu de cooperación del demandado se limitó a ser descubierto infraganti después de meses de engaño y de desvío de fondos matrimoniales conjuntos. La propuesta es justa, en cuanto a su situación profesional, se deriva directamente de sus propias acciones, no de las acciones de mi cliente, que por cierto hemos documentado profusamente. La jueza hojeó el grueso expediente. Veo que la demandante ha proporcionado un extenso dossier de pruebas. ¿Alguna objeción a su validez, consejero? El abogado de David tragó saliva con dificultad. Su señoría, algunas de esas pruebas pueden haber sido obtenidas de una manera. Todas obtenidas legalmente y en pleno cumplimiento de las leyes de privacidad, interrumpió Laura, deslizando una copia de los informes del investigador y los extractos bancarios certificados sobre la mesa hacia el secretario. Fotografías, informes de vigilancia profesional, extractos de cuentas conjuntas que muestran transferencias bancarias recurrentes a cuentas de terceros, e incluso una grabación de audio de una conversación en la que la tercera parte, Olivia Miller, admite la relación. No hay escuchas telefónicas ilegales, solo hechos. David palideció aún más al escuchar el nombre de Olivia. Su abogado murmuró algo, pero asintió con resignación.
La jueza examinó las fotos, una de ellas particularmente clara, David y Olivia entrando al hotel. Luego pasó a los extractos bancarios donde las transferencias a una cuenta a nombre de Olivia Miller destacaban con vergonzosa regularidad. Señor Bennett, dijo la jueza, levantando la vista por encima de sus gafas. ¿Reconoce estas transferencias? David abrió la boca, pero solo salió un graznido. Finalmente, asintió. Sí, su señoría, pero eran préstamos para ayudarla. Préstamos sin contrato, sin intereses y sin intención de reembolso, como lo demuestran los mensajes de texto también incluidos en el expediente, señaló Laura sin problemas. Fondos extraídos de una cuenta alimentada por los ahorros de toda la vida de la pareja. La batalla legal fue breve y brutal. En un último arrebato de desesperación, David intentó argumentar que el ático de Chicago era en gran parte fruto de su trabajo y que yo debería conformarme con menos. Fue entonces cuando Laura presentó sus documentos finales, los contratos de mi negocio de diseño de interiores, mis recibos de nómina, los registros que probaban que yo había contribuido tanto o más a la hipoteca y a los gastos de vida durante años. Especialmente al principio, cuando él era solo un asociado junior ahogado en deudas de la Facultad de Derecho. Mi cliente sacrificó oportunidades profesionales para apoyar la carrera de su esposo, su señoría, dijo Laura, y por primera vez, su tono contenía un toque de emoción contenida. Ella construyó un hogar, y ese hogar fue traicionado. Todo lo que pide ahora es su parte legítima. Ni un centavo más, ni un centavo menos. La jueza deliberó brevemente, consultando sus notas. La sala del tribunal estaba opresivamente silenciosa. Miré mis manos entrelazadas en mi regazo. No me sentía triunfante. Solo sentía un cansancio inmenso y un profundo anhelo de que todo terminara. Revisando el historial y las pruebas presentadas, declaró finalmente la jueza, y al no encontrar causa que justifique una división desproporcionada. Encuentro que el acuerdo de conciliación propuesto por Eleanor Bennett es justo y conforme a la ley. Aprobado según los términos solicitados. División de activos al 50%, pensión compensatoria otorgada dada la actual disparidad de ingresos, según lo solicitado. Custodia de la mascota compartida, un gato llamado Wright, va a Eleanor. Cerró la carpeta con un golpe seco. Deseo a ambas partes paz mientras avanzan. Caso cerrado. Un golpe de martillo y se acabó. 7 años de mi vida reducidos a unos pocos minutos de jerga legal y distribución de propiedades. Laura me apretó el brazo, sonriendo con satisfacción profesional. Al otro lado del pasillo, el abogado de David le hablaba en voz baja, guardando su maletín. David no se movía. Me miraba con los ojos inyectados en sangre, una mezcla de incredulidad y odio. Salí de la sala del tribunal sin mirar atrás. En el pasillo, fresco y tranquilo, respiré hondo. Laura me entregó una copia certificada de la sentencia. Está hecho, Eleanor. Eres libre y financieramente segura. Ganaste. No gané nada que no fuera ya mío, dije, metiendo el documento en mi bolso. Pero gracias, Laura, por todo. Mientras bajaba los escalones del juzgado, bajo el sol deslumbrante de la media mañana, David me alcanzó. Eleanor, espera, por favor. Me detuve. No dije nada. ¿Así es como termina todo? ¿Con una división de cuentas bancarias y un gato? Su voz era áspera, rota. Terminó hace meses, David, en un estacionamiento. Hoy solo fue papeleo. Bajó la cabeza. No te odio, ¿sabes? Aunque tú sí me odias a mí. No, dije, y la verdad de mis propias palabras me sorprendió. No te odio. El odio requiere energía, y gasté todo lo que me quedaba en ti. Lo que siento es nada. Eres un extraño, y quiero que sigas siéndolo. Por primera vez, vi cómo esa indiferencia, más dura que cualquier insulto, le golpeaba más fuerte que el fallo del juez. Se tambaleó ligeramente. Te amé, de verdad, tal vez, pero no fue suficiente. Y ya no te amo. Es así de simple y así de triste. Adiós, David. Bajé el resto de los escalones sin volver la cabeza. No oí sus pasos. No oí nada más. Solo el ruido de la ciudad,
vasta e indiferente, siguiendo su curso. Mi antigua vida se quedó atrás en aquella oscura sala. Y yo caminaba paso a paso hacia lo que viniera después. Un año después, el escaparate olía a pintura fresca, a mentiras blancas y a champán. SIS. Así se leía el elegante letrero de neón en la pared de ladrillo visto. Debajo, Emily y yo, con nuestros mejores vestidos, dábamos la bienvenida a amigos, familiares y clientes. Era la gran inauguración de nuestro estudio de diseño de interiores. Una parte de mi acuerdo de divorcio, más un pequeño préstamo comercial, había pagado esto. Un espacio modesto pero encantador en Wicker Park, computadoras nuevas, muestras de tela y un enorme sofá donde los clientes podían sentarse y soñar con sus hogares. Hogares de verdad, no salas de exposición. El lugar estaba lleno. Mis padres estaban allí. Mi madre, Susan, con una copa de champán, charlaba animadamente con un antiguo cliente mío. Me guiñó un ojo. Había algo nuevo en ella, una ligereza, como si al apoyarme incondicionalmente, finalmente hubiera comenzado a perdonarse a sí misma. Mi padre, Robert, estaba a su lado, callado, pero con la mano apoyada en la parte baja de su espalda. Un pequeño y tímido gesto que quizás era el comienzo de algo diferente. O tal vez solo la tregua de dos veteranos de guerra. Mis amigos del trabajo, mis antiguos compañeros de piso de la universidad, incluso algunos clientes que me habían seguido. Todos estaban allí. No había rastro de lástima en sus ojos, solo curiosidad, admiración y alegría genuina. ¿Estás nerviosa?, preguntó Emily, acercándose a mí con una botella de champán para rellenar mi copa. Un poco, pero es una buena nervios. Los nervios de quien empieza algo que le pertenece por completo, solo a ellos. Claro que sí. Asintió ella, chocando su copa con la mía. Luego Emily golpeó su copa con una cuchara para llamar la atención de todos. El parloteo cesó. Muy bien, muy bien. Gracias a todos por venir. Para quienes no lo saben, este ha sido un sueño que mi hermana pequeña y yo hemos compartido durante años. Y miren, a veces los finales que parecen catastróficos son solo los comienzos que hemos necesitado todo este tiempo. Me miró, sus ojos brillando. Eleanor no es solo la mejor diseñadora que conozco. Es la persona más valiente que conozco. Y esta noche, brindo por ella, por nosotros, y por todos los nuevos comienzos. Salud. Salud. Coreó la multitud, y el sonido de las copas tintineando llenó la sala. En ese momento, entre la multitud, vi a John Morgan, el investigador privado. Estaba de pie cerca de la puerta con una cerveza en la mano, observando la escena con una sonrisa casi imperceptible. Nuestras miradas se encontraron. Me hizo un leve asentimiento, un saludo de un profesional a una clienta satisfecha, o quizás de una persona a otra que había salido de un túnel oscuro. Asentí en respuesta. Se dio la vuelta y se deslizó por la puerta, su trabajo hecho, su huella discreta pero permanente dejada en mi vida. Más tarde, mientras la fiesta empezaba a menguar, salí por la puerta principal del estudio. La noche de Chicago era cálida, palpitante de vida. En el bolsillo de mi vestido, mi teléfono vibró. Era un texto de un número desconocido. Lo abrí con cautela. Soy Olivia. Sé que no tienes por qué responder. Solo quería decirte que me mudé a Londres y que tenías razón. No era amor. Era otra cosa y me costó muy caro. Espero que te vaya bien y que tengas muchos clientes. Adiós. Lo leí 2 veces. Luego borré el mensaje. No fue por despecho. Fue simplemente porque su capítulo y el de David pertenecían a un libro que yo ya había cerrado. No necesitaba epílogos para sus personajes. Emily salió y se apoyó en el marco de la puerta a mi lado. ¿Todo bien? Sí, dije. Y era verdad. Todo estaba bien. Miré hacia arriba. Entre los edificios de ladrillo de Wicker Park, podía ver un trozo de cielo estrellado. No era un amanecer como aquel en el estacionamiento del hotel. Era una noche plena, serena, conquistada. Había perdido un matrimonio. Había ganado una hermandad más fuerte, un oficio que amaba,
un trozo de paz, y el duro y maravilloso derecho a escribir mi propia historia sin mentiras, sin compromisos, sin nadie a mi lado que no quisiera estar allí por mí y solo por mí. Vamos, dijo Emily, tirando suavemente de mi brazo. Todavía queda champán y nuestro primer cliente llega mañana a las 9 de la mañana. La vida sigue, hermana. La seguí adentro, de vuelta a la calidez de la gente que me quería, al resplandor de las luces de neón de nuestro propio negocio. La vida, de hecho, continuaba y por primera vez en mucho, mucho tiempo, yo realmente quería vivirla.